Un chico sin hogar llevaba a una chica herida. Miles no tenía ni idea de que era la hija del motorista. La sangre de la chica ya le empapaba la manga cuando se dio cuenta de que nadie se detenía. Los faros pasaban rápido e indiferentes, iluminando el accidente durante medio segundo cada vez. El coche destrozado estaba boca abajo en la cuneta, con la barrera de seguridad doblada como si se hubiera rendido. La niña yacía en el asfalto, tratando de no gritar porque cada respiración le dolía. Se estaba volviendo más ligera. En ese momento supo que esperar la mataría. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Leo todos los comentarios. La carretera estaba vacía de una forma que te engañaba. Dos carriles, sin farolas, con el bosque apretando a ambos lados. El tipo de carretera en la que la gente confiaba porque parecía sencilla. El tipo en el que los accidentes ocurrían en silencio y así permanecían. El chico llevaba horas caminando por el arcén, contando pasos, con la cabeza gacha, haciéndose pequeño. Se movía de noche porque Knight no hacía preguntas. Knight no llamaba a nadie. Knight te dejaba existir sin papeleos. El choque surgió de la nada. Un chirrido metálico, un sonido final y seco. Luego, un silencio tan repentino que le resonó en los oídos. Se detuvo y se giró justo a tiempo para ver cómo el coche se deslizaba, daba una vuelta y se salía de la carretera como si lo hubieran empujado. Al principio no corrió. Correr llamaba la atención. La atención traía problemas. Se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, viendo cómo salía vapor de la cuneta mientras el motor hacía ruido y se enfriaba. Entonces la oyó, no gritando, sino gimiendo. Eso era peor. Se deslizó por el terraplén, con las botas resbalando sobre la grava suelta y las manos extendidas para sujetarse. El coche era una ruina, con el parabrisas destrozado, el lado del conductor aplastado hacia adentro y el olor a gasolina penetrante en el aire frío. La chica yacía a unos metros de distancia, mitad en la carretera, mitad en la hierba, con una pierna torcida, los brazos apretados contra el pecho y los ojos fijos en él al instante. «No te muevas», le dijo sin pensar, aunque sabía que quizá ella no le escuchara, quizá no entendiera, quizá ya fuera demasiado tarde. Se arrodilló con cuidado a su lado, examinándola como había aprendido a hacer cuando las cosas iban mal. Tenía sangre en la sien, respiraba superficialmente, y en cuanto se acercó, le agarró la chaqueta con las manos temblorosas. «Por favor», susurró ella apenas audible. «Me duele». «Lo sé», dijo él, con voz baja y firme. «Lo sé». Miró hacia la carretera. Nada. Ningún coche reduciendo la velocidad, ninguna luz de freno. Solo el tramo vacío desapareciendo en la oscuridad, como si el mundo hubiera decidido que eso no era su problema esa noche. Se abrió la capucha y la presionó suavemente contra la cabeza de ella para detener la hemorragia. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantenerlas firmes. El pánico era ruidoso. El control era silencioso. «¿El móvil?», preguntó él. Ella negó con la cabeza débilmente. «No hay cobertura, claro». Se puso de pie y agitó los brazos cuando pasó un camión rugiendo, tocando el claxon con irritación, con el viento a punto de derribarlo. Le siguió otro coche y luego otro. Nadie se detuvo, nadie siquiera redujo la velocidad. La respiración de la chica se entrecortó, un pequeño sonido entrecortado que lo atravesó. Estaba entrando en estado de shock. Si se quedaba allí, ella moriría al borde de una carretera que nadie quería recordar. La miró de nuevo, la miró de verdad. Ropa limpia, zapatillas nuevas, mochila tirada lejos del accidente. Ella no pertenecía a ese lugar. No pertenecía a una cuneta con sangre en la cara y miedo en los ojos. Él tampoco. Pero solo uno de los dos podía moverse. «Está bien», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Te tengo». Ella apretó los dedos contra su chaqueta mientras él deslizaba un brazo por detrás de sus hombros y el otro por debajo de sus rodillas. El dolor en su rostro se agudizó al instante. Apretó los dientes y contuvo la respiración. «Lo siento», susurró él. Lo sé», dijo mientras la levantaba. El peso le golpeó con fuerza. El peso de un padre,
ese que te lucha sin querer. Su espalda gritó en protesta. Sus piernas temblaron mientras ajustaba su agarre, tratando de mantenerla nivelada, tratando de no sacudirle la pierna. Ella gritó suavemente y enterró su rostro contra su pecho. Él comenzó a caminar. Cada paso le provocaba un dolor agudo en la columna vertebral. La carretera se extendía ante él, negra e interminable. La línea amarilla bajo sus pies se difuminaba mientras se concentraba en no caerse. Su respiración era ahora rápida y superficial, sus pulmones ardían y sus brazos ya estaban entumecidos. «Quédate conmigo», dijo, forzando las palabras para que salieran con normalidad. «Vale, no te duermas», asintió ella débilmente contra él. «No te irás». «No», dijo él inmediatamente. «No lo haré». No sabía por qué lo había dicho así, como un voto. Solo sabía que si no lo decía, algo en ella podría rendirse. Pasaron un marcador de millas, luego otro. Sus brazos temblaban violentamente ahora. Los músculos gritaban por un descanso que él no podía darles. La movió ligeramente, con cuidado, ajustando su agarre para no dejarla caer. El olor a sangre y gasolina se le pegaba, mezclado con el aire frío de la noche. Un coche se acercaba por delante. Volvió a hacer señas, gritando esta vez, con la voz ronca. Los faros redujeron la velocidad solo un poco, lo suficiente para ver la cara del conductor volcada hacia ellos, con los ojos muy abiertos al ver a un chico llevando a una chica ensangrentada por el arcén de la carretera. Luego, el coche aceleró y pasó de largo. El chico se tambaleó, pero no se detuvo. «¿Por qué no nos ayudan?», susurró la chica. Él no respondió. No había ninguna respuesta que no le hiciera daño. Otro kilómetro y medio. Sentía las piernas como si estuvieran llenas de arena. Su visión se redujo a un túnel y los bordes se oscurecieron a medida que el agotamiento se apoderaba de él. Se concentró en el ritmo de sus pasos, en el sonido de la respiración de ella contra su pecho. Inspiraba, expiraba, inspiraba. Ella seguía viva. Eso era lo único que importaba. Cuando por fin vio el resplandor de unas luces delante, tenues, lejanas, tal vez una gasolinera, tal vez un área de descanso, sus rodillas casi se doblaron por el alivio. Empujó con más fuerza, ignorando el dolor que le desgarraba la espalda, ignorando el entumecimiento de sus manos. La niña se movió, parpadeando. «No me has dejado caer». «No», dijo con voz ronca, «te lo dije». Dio otro paso y otro más. Detrás de ellos, el coche accidentado yacía abandonado en la oscuridad. El vapor se elevaba en la noche como un secreto que nadie quería reclamar. Delante, la luz se atenuaba. El chico no tenía ni idea de quién era ella. No sabía que la chica a la que llevaba kilómetro tras kilómetro era la hija de un motero cuyo nombre tenía mucho más peso que esta carretera desierta. Solo sabía que si se detenía ahora, ella no sobreviviría. Así que siguió caminando. Sus brazos empezaron a fallarle antes que sus piernas. Eso le sorprendió. Siempre había pensado que serían sus rodillas las que se rendirían primero. La forma en que temblaban ahora con cada paso. La forma en que le ardían las pantorrillas como si se le estuvieran abriendo por dentro. Pero eran sus brazos, la lenta y progresiva pérdida de fuerza. El entumecimiento que se extendía desde los dedos hasta los antebrazos era lo que más le asustaba. Porque si sus brazos fallaban, ella caería. Volvió a ajustar el agarre, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. El peso de ella se desplazó ligeramente, su pierna lesionada rozó su muslo y ella jadeó suavemente, apretando los dedos de forma refleja en su chaqueta. «Lo sé», dijo sin aliento. «Lo sé, lo siento». La carretera giraba suavemente hacia la derecha, desapareciendo entre los árboles que se apretujaban a ambos lados. El aire olía a pino y tierra húmeda, fuerte y limpio, sin poder disipar el hedor a sangre y goma quemada que se le había pegado. Miró hacia adelante. Las luces seguían allí, pero más lejos de lo que esperaba. Amarillas, blancas, fijas, inmóviles. «No es un espejismo», se dijo a sí mismo, «es real». Obligó a sus ojos a permanecer fijos en ellas. Un paso, luego otro. La respiración de la chica cambió. Lo sintió antes de oírlo. Su pecho se elevaba de forma irregular contra el suyo.
El ritmo se interrumpió y ella apoyó ligeramente la cabeza contra su hombro. «Oye», dijo inmediatamente, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. «Oye, quédate conmigo». Abrió los ojos. «Estoy cansada». «No», dijo él, ahora con más dureza, asustado por lo tranquila que sonaba su voz. «Aún no puedes cansarte. Puedes cansarte más tarde». Ella esbozó una sonrisa débil y torcida. «Hablas como mi padre». Eso le golpeó en el pecho con más fuerza que el peso. «Sí», dijo, forzando una firmeza que no sentía. «Parece inteligente». «Grita», murmuró ella, «pero vuelve». El chico tragó saliva. «Bien», dijo en voz baja, «entonces tú también vuelve». Ella asintió levemente. Una ráfaga de viento azotó la carretera, atravesando su fina chaqueta y provocando un violento escalofrío en ambos. Instintivamente, la abrazó con más fuerza, ajustándola más contra su pecho, ignorando el nuevo pinchazo de dolor en la parte baja de la espalda. Tropecó durante una fracción de segundo. El mundo se inclinó. La carretera se ladeó, las luces saltaron, su pie resbaló sobre la grava suelta del borde del arcén y su corazón se le subió a la garganta. Cayó con fuerza sobre una rodilla y el impacto la sacudió. Ella gritó más fuerte esta vez, con una expresión de dolor en el rostro. «Lo siento», dijo inmediatamente, temblando. «Lo siento, me resbalé». Se quedó allí un momento, respirando. El pecho le subía y bajaba, la vista se le nublaba. Su cuerpo le gritaba que se quedara abajo, que descansara, que la dejara en el suelo y dejara que otra persona se hiciera cargo. No había nadie más allí. Se levantó, con los músculos protestando violentamente. Los brazos le temblaban tanto que pensó que podrían fallarle, pero apretó la mandíbula y se puso de pie, reajustando su postura antes de dar otro paso. Ahora pasaban coches de vez en cuando, más que antes, pero ninguno se detenía. Un par de faros redujeron la velocidad lo suficiente como para que se atreviera a tener esperanzas, con el corazón latiéndole con fuerza. El coche se desvió ligeramente para darles más espacio y luego siguió su camino. Se rió una vez, un sonido breve y entrecortado que le sorprendió incluso a él mismo. «Era de esperar», murmuró. La chica se movió débilmente. «¿Ya hemos llegado?» «Casi», mintió. Pasaron otro marcador de millas. Su respiración se volvió irregular. Cada inhalación le rasgaba la garganta. Su visión se estrechó de nuevo, con manchas oscuras bailando en los bordes. Se concentró en su peso, en la presión de ella contra él, en el hecho de que todavía estaba caliente, todavía respiraba. Esa era su ancla. «Dime algo», dijo de repente, necesitando oír su voz, necesitando una prueba de que ella seguía allí. «¿Cómo qué?», susurró ella. «Cualquier cosa», respondió él. «Tu comida favorita, una película, algo tonto». Ella se quedó callada un momento y luego murmuró: «Tortitas con demasiado sirope». Él resopló suavemente. «Eso es tonto», sonrió ella débilmente contra su pecho. «Tú lo has preguntado». «Justo», dijo él. Las luces se hicieron más brillantes ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su origen. Una gasolinera abierta toda la noche al borde de la autopista. Las bombas brillaban como faros. Una tienda de conveniencia, achaparrada y sólida, más allá de ellas. El alivio lo golpeó con tanta fuerza que sus rodillas casi se doblaron de nuevo. «Ya llegamos», dijo con voz ronca. «¿Ves las luces?» Ella asintió débilmente. Él cruzó el último tramo de carretera en días, con la adrenalina empujándolo hacia adelante cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas. Tan pronto como su pie tocó el borde del estacionamiento de la gasolinera, gritó: «¡Ayuda!». Su voz se quebró. «Por favor, ayúdenme». Un hombre cerca de las bombas se volvió, sobresaltado. Otro levantó la vista de su teléfono. Alguien dejó caer una taza. «Dios mío», dijo una mujer ya en movimiento. «¿Qué ha pasado?». El chico dio otro paso tambaleante y finalmente se permitió reducir la velocidad. Ahora tenía los brazos entumecidos y las manos apenas respondían mientras la bajaba con cuidado al cemento. Cada movimiento era deliberado a pesar de los temblores. «Se estrelló», dijo, con las palabras saliéndole a borbotones. Allí atrás no había señal.
La llevé en brazos. Alguien se arrodilló inmediatamente junto a la chica, con manos suaves y voz firme. Oye, ¿estás bien? Te tenemos. Los ojos de la chica se cerraron por un momento, luego se abrieron de nuevo. Buscaban desesperadamente hasta que lo encontraron. No te fuiste, susurró. Él negó con la cabeza, demasiado agotado para hablar. Las sirenas sonaban ahora en la distancia, más cerca que antes. Alguien ya estaba al teléfono, gritando instrucciones, haciendo señas a un coche para que se detuviera. El chico se quedó allí medio segundo más, con el pecho agitado, viendo cómo unos desconocidos la rodeaban con mantas, manos y voces. Entonces, sus piernas cedieron. Cayó de espaldas sobre el bordillo. La vista se le nubló por un momento y un dolor explosivo le recorrió la columna y los hombros. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, tratando de no desmayarse. Nadie se fijó en él de inmediato. No importaba. Cuando las luces de la ambulancia finalmente iluminaron la gasolinera, con sus destellos rojos y azules contra los surtidores y las ventanas, la niña fue subida con cuidado a una camilla, con una máscara de oxígeno presionada contra su cara. Giró ligeramente la cabeza, y sus ojos lo buscaron por última vez. Gracias, dijo ella, apenas audible. Él asintió con la cabeza, incapaz de confiar en su voz. Tan pronto como se cerraron las puertas y los paramédicos subieron al interior, el chico se puso de pie tambaleante y dio un paso atrás, luego otro. Nadie lo detuvo. Cuando la ambulancia se alejó, con las sirenas resonando en la noche, él ya se dirigía hacia la oscuridad más allá de la gasolinera, con la espalda encorvada y los brazos colgando inútilmente a los lados. No miró atrás. No sabía que dentro de la ambulancia, la chica estaba siendo estabilizada por profesionales que pronto llamarían a un número que ella se sabía de memoria. No sabía que al otro lado de la línea había un hombre cuya voz se quedaría muy callada cuando oyera hasta dónde habían llevado a su hija. Solo sabía que ella estaba viva y que su cuerpo estaba acabado. Así que desapareció en la noche de la única manera que sabía antes de que nadie pudiera decidir qué hacer con él. Ella no perdió el conocimiento en la ambulancia. Eso sorprendió a los paramédicos. Tenía la presión arterial baja, el pulso rápido y desigual, y la saturación de oxígeno solo aumentaba gracias a la mascarilla que le habían colocado en la cara. Pero sus ojos permanecieron abiertos, siguiendo los movimientos, fijándose en los rostros como si temiera que, si parpadeaba demasiado tiempo, el mundo pudiera volver a abandonarla. Oye, le dijo uno de ellos con delicadeza, lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo te llamas? Ella se lo dijo. ¿Y cuántos años tienes? Respondió con voz débil pero firme. ¿Quién te llevó? Le preguntó el paramédico mientras ajustaba la vía intravenosa. Sus ojos se desplazaron hacia las puertas cerradas, hacia la oscuridad de la que acababan de salir. El chico dijo, no me dejó en el suelo. Eso le hizo mirar. ¿Hasta dónde te llevó? Preguntó el otro paramédico. Tragó saliva moviendo la garganta. Muy lejos. Intercambiaron miradas pero no insistieron. Cuando la llevaron a la sala de urgencias, la noche se rompió en luz y ruido. Los médicos se movían rápido. Las órdenes se sucedían rápidamente. Le cortaron la ropa, le palparon las manos con cuidado y catalogaron los daños con rapidez profesional. Durante todo ese tiempo, sus ojos buscaban algo. Oye, le dijo una enfermera en voz baja, al captar su mirada. Estás a salvo. Él te ha traído aquí. Ahora estamos nosotros. La chica asintió, pero algo no la tranquilizaba, porque estar a salvo no era lo mismo que haber terminado. Al otro lado de la ciudad, en un garaje que olía a aceite, metal y cuero viejo, un hombre permanecía muy quieto con el teléfono pegado a la oreja. No interrumpía, no caminaba de un lado a otro, no maldecía. Escuchaba. Sí, dijo una vez. Otra pausa. ¿A qué distancia? Preguntó. La voz al otro lado dudó. Dicen que a kilómetros. Muchos. El hombre cerró los ojos. Las millas significaban opciones. Las millas significaban tiempo. Las millas significaban que alguien había decidido una y otra vez no detenerse. ¿Se quedó? Preguntó el hombre. No, respondió la voz. Se marchó en cuanto salió la ambulancia.
El hombre exhaló lentamente, con un sonido controlado pero pesado. Encontradlo, dijo. La policía ya está preguntando. Lo sé, interrumpió el hombre con calma. No quiero que lo encuentren primero. ¿Por qué? Porque los chicos que hacen cosas así no confían en la gente que lleva placa, respondió el hombre. Y si cree que lo están persiguiendo, correrá hasta que se derrumbe. Silencio en la línea. Tranquilidad, añadió el hombre. Sin uniformes, sin preguntas que suenen a acusaciones. ¿Cómo? El hombre miró las bicicletas alineadas contra la pared del fondo. No todas, solo las que estaban allí esa noche. Hombres y mujeres que sabían moverse sin ser vistos. Escucha, dijo. ¿Preguntas quién ha visto a un chico con sangre en la ropa? ¿Quién ha visto a alguien caminando como si su cuerpo estuviera destrozado? No lo acorrales, no lo toques. Y si no quiere que lo encuentren, la voz del hombre se suavizó ligeramente. Entonces te aseguras de que no muera antes del amanecer. Bajo el paso elevado, a 3 kilómetros de la gasolinera, el chico estaba sentado encorvado contra un pilar de hormigón, con la cabeza apoyada en la fría superficie, respirando de forma superficial y entrecortada. La adrenalina ya se había disipado. Esa era la parte peligrosa. Le dolían los brazos con un dolor profundo e implacable, y los músculos le gritaban cada vez que intentaba moverlos. Sentía la espalda como si se la hubieran abierto y vuelto a pegar mal. Tenía las manos hinchadas, los dedos rígidos y temblorosos cuando intentaba flexionarlos. Apoyó la frente en las rodillas y se concentró en respirar. Al inspirar y expirar, la imagen seguía volviendo. Su peso, el sonido que hizo cuando él tropezó, la forma en que su voz se había apagado y le había asustado más que cualquier grito. Está viva, se susurró a sí mismo. Está viva. Eso tenía que ser suficiente. Se movió ligeramente, tratando de ponerse cómodo, y siseó cuando el dolor le recorrió la columna vertebral. Se abrazó a sí mismo, temblando ahora, no por el frío, sino por el shock retardado. Al principio no oyó la motocicleta. El motor era demasiado controlado, demasiado bajo. Para cuando lo registró, ya se había detenido a una buena distancia. Levantó la cabeza de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Una figura se encontraba cerca del borde de la luz que proyectaba la farola, sin acercarse, sin llamar, simplemente allí. El chico se puso en pie, con las piernas temblorosas, los ojos fijos en el desconocido. «Necesitas ayuda», dijo el hombre con calma. El chico dio un paso atrás. «Estoy bien». El hombre no se acercó. «Has cargado con alguien durante un largo camino esta noche», dijo el hombre. El niño apretó la mandíbula. «¿Eres policía?» El hombre negó con la cabeza. «No, de los servicios sociales». Otro movimiento de cabeza. «No». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» El hombre levantó las manos con las palmas abiertas. «Porque alguien me dijo que hay un niño debajo de este puente que no sobrevivirá a la noche si no se calienta». El chico se rió débilmente. «¿No me conoces?» «No», admitió el hombre, «pero sé lo que cuesta hacer lo que tú has hecho». El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el tráfico lejano en el zumbido de la ciudad, a la que no le importaba lo cerca que había estado de perder 2 vidas en lugar de una. «Está viva», dijo el chico de repente, con voz ronca. «Sí», asintió el hombre. «Lo está». El chico se desplomó ligeramente. El alivio lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que agarrarse al pilar de hormigón para mantenerse en pie. «No la dejé caer», dijo como si eso importara. «No lo hice». «Lo sé», respondió el hombre. «Por eso no te estoy agarrando». El chico lo miró fijamente, tratando de ver el ángulo. «No quiero problemas. No los has buscado», dijo el hombre. «Solo te has negado a marcharte». El chico miró más allá de él, hacia la oscuridad que se extendía más allá del puente. «La gente siempre quiere algo». El hombre asintió. «La mayoría sí. ¿Y tú?» El hombre metió la mano en la chaqueta lentamente y sacó un par de guantes, que dejó en el borde de la luz que había entre ellos. «Quiero que conserves tus manos». El chico no se movió. «¿Son tuyas o no lo son?», dijo el hombre.
No me importa. El niño miró fijamente los guantes durante un largo rato. Luego los cogió. Estaban calientes. Eso le asustó más que el frío. En algún lugar de la ciudad, una niña yacía en una cama de hospital, estabilizada, viva porque alguien la había llevado cuando nadie más se detuvo. Y en algún lugar bajo un puente, un niño sin hogar estaba a punto de ser encontrado por personas que aún no sabían cómo ayudarlo sin destrozarlo. Por la mañana, la búsqueda se intensificaría. Pero por ahora, la noche seguía y por primera vez desde que estaba en la carretera, el chico no estaba solo. Los guantes no se separaron de sus manos. Eso le sorprendió más que cualquier otra cosa. Se los dejó puestos incluso después de que el hombre se alejara. Incluso después de que el motor volviera a arrancar y la moto se alejara lentamente, desapareciendo en la oscuridad sin mirar atrás. El calor se extendió por sus dedos, doloroso al principio, luego reconfortante, como si su cuerpo finalmente creyera que podría sobrevivir a la noche. Se dejó caer contra el pilar de hormigón, respirando con dificultad. No confíes, se murmuró a sí mismo. No confíes en nada. La confianza siempre había sido el paso previo a que algo saliera mal. Por encima de él, la carretera zumbaba silenciosamente. Los neumáticos susurraban sobre el asfalto. Un camión rugía en la distancia. La ciudad seguía su curso, ajena a que un chico que había decidido no abandonar a alguien acababa de cruzar una línea. Al otro lado de la ciudad, la chica entraba y salía del sueño. Las máquinas pitaban suavemente. Una enfermera ajustó una manta. Un médico hablaba en voz baja con alguien fuera de la habitación, cuidadoso con las palabras que podían quebrantar a un padre que ya se mantenía entero solo por fuerza de voluntad. Está estable, dijo el médico. Hizo lo correcto al traerla rápidamente. El hombre asintió con la cabeza. Alguien más lo hizo. Sí, coincidió el médico. Y no sabemos quién. Los ojos del hombre no se apartaban de la ventana de cristal que lo separaba de su hija. Tubos, vendajes, el subir y bajar constante de su pecho. Ella dijo que él no la abandonara. Dijo el hombre en voz baja. Ni una sola vez, vaciló el médico. Ese esfuerzo podría haberlo matado. El hombre finalmente apartó la mirada de la ventana. Lo sé. Ese conocimiento se instaló en su pecho como un peso que no podía mover. No le dio las gracias al universo. No rezó. Tomó una decisión. Encontradlo, repitió, antes de que lo hagan las personas equivocadas. De vuelta bajo el puente, el chico intentó ponerse de pie y casi se cae. Las piernas le fallaron, los músculos le daban calambres violentos ahora que el shock estaba desapareciendo. Se agarró al pilar, apretó los dientes y respiró entre jadeos de dolor. Su cuerpo había dado todo lo que tenía, y ahora estaba cobrando la deuda. Está bien, susurró. Está bien. Se obligó a estirarse lentamente, con cuidado, recordando las cosas que había aprendido por las malas. Cómo mantener la sangre en movimiento, cómo dejar de temblar sin tumbarse, cómo distinguir entre el dolor y el peligro. Al cabo de unos minutos, consiguió ponerse de pie sin tambalearse. Fue entonces cuando oyó voces. No eran fuertes, ni inquisitivas, sino conversacionales. Dos figuras se encontraban ahora en el extremo más alejado del paso subterráneo, parcialmente iluminadas por el resplandor de la farola. No le bloqueaban el paso ni se acercaban, simplemente estaban allí. Su pulso se disparó al instante. No hace falta que te muevas, dijo uno de ellos con calma. Esta vez era la voz de una mujer. No nos acercaremos. El chico dio un paso atrás de todos modos, impulsado por su instinto. Estoy bien, lo sabemos, respondió la mujer, pero no estás lo suficientemente bien como para estar solo. La segunda persona, un hombre, cambió el peso de su cuerpo, pero se quedó donde estaba. La has llevado en brazos durante kilómetros, dijo. Tu cuerpo va a colapsar, lo quieras o no. Los ojos del chico se movieron rápidamente entre ellos. ¿Estás con él? La mujer asintió. Sí. Esa respuesta no lo tranquilizó. No quiero que me lleven a ningún sitio, dijo rápidamente. No he hecho nada malo. Lo sabemos, respondió ella. Por eso no estamos tratando esto como tú lo has hecho. Ella dejó algo en el suelo entre ellos. Una chaqueta doblada más pesada que la suya.
Seca y limpia, sin cordones, añadió. Igual que los guantes. El chico la miró fijamente. Todo su ser quería rechazarla. El rechazo te mantenía invisible. El rechazo te mantenía en movimiento. Pero sus piernas ya volvían a temblar y el aire nocturno atravesaba su ropa húmeda como cuchillos. No cogió la chaqueta. ¿Me seguirás si me voy?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. No, ¿lo prometes? La mujer lo miró a los ojos. No prometemos cosas que no podemos cumplir. Esa fue una respuesta que se sentía más cercana a la verdad que al consuelo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó el niño. La mujer no se apresuró, porque el hombre cuya hija llevabas no cree en las deudas. Él cree en las elecciones. El chico soltó una breve risa amarga. Esa es la primera vez. Sí, dijo el hombre en voz baja. Lo es. El silencio se prolongó. La chaqueta yacía sobre el cemento entre ellos, sin tocar. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó el chico. Entonces nos vamos, respondió la mujer. Y tú pasas la noche como puedas. Y si digo que sí, entonces te calientas, dijo el hombre. Comes, duermes y por la mañana decides de nuevo. El chico apretó la mandíbula. Las decisiones matutinas eran peligrosas. Por la mañana era cuando los sistemas se despertaban. ¿No llamarás a nadie?, preguntó. No sin que tú lo sepas, dijo la mujer. ¿No le dirás a la policía dónde estoy? No, no convertirás esto en una historia. El hombre negó con la cabeza. Eso ya está pasando sin ti. Se trata de mantenerte intacto. El chico miró sus manos. Los guantes seguían allí, aún calientes, aún reales. Se agachó lentamente y recogió la chaqueta. Era más pesada que la suya. Mejor del tipo que alguien compraba porque esperaba sobrevivir al invierno. No solo huir de él, se la puso. El calor lo golpeó con tanta fuerza que su visión se nubló por un momento. Respiró hondo y se estabilizó. Solo por esta noche, dijo. La mujer asintió. Solo por esta noche. No lo tocaron, no lo apresuraron. Esperaron mientras él echaba un último vistazo a la oscuridad más allá del puente. El lugar que conocía, el lugar que casi lo había tragado. Luego se dio la vuelta y caminó con ellos, paso a paso, alejándose de la carretera por la que la había llevado. Detrás de él, el paso subterráneo volvió a quedar en silencio. Delante le esperaban las luces. No eran brillantes ni exigentes, solo constantes. Y por primera vez desde que había levantado su cuerpo destrozado del asfalto, el chico se permitió creer que sobrevivir a la noche quizá no fuera lo más difícil de lo que vendría después. No lo llevaron muy lejos, lo cual le importaba más de lo que quería admitir. El trayecto fue tranquilo. La motocicleta avanzaba lenta y constante por callejuelas que evitaban las cámaras y las preguntas. Se sentó detrás de la mujer, con las manos apoyadas ligeramente a los lados de ella, sin agarrarse, sin sujetarse. Solo allí, cada bache le provocaba un sordo dolor en la espalda y los brazos, pero ahora el dolor era diferente, contenido, manejable. Se detuvieron en un edificio bajo, escondido entre una tienda de neumáticos cerrada y una valla metálica cubierta de escarcha. Las luces brillaban en el interior, cálidas pero no brillantes. Nada en ese lugar llamaba la atención. Dentro, el calor lo envolvió de inmediato. No era abrasador, ni agresivo, solo lo suficiente para recordar a su cuerpo lo que se sentía al no estar en peligro. Le temblaban las rodillas y se apoyó en un banco de trabajo, avergonzado por su debilidad. Nadie hizo ningún comentario. Un hombre canoso levantó la vista de una mesa llena de suministros médicos y se quedó paralizado al ver la postura del chico, la forma en que se inclinaba hacia un lado. Siéntate, dijo el hombre, ya en movimiento. No era una orden, sino una evaluación. El chico se sentó. Las manos trabajaban con rapidez y cuidado, cortando la tela húmeda, limpiando la sangre seca, comprobando si había hinchazón, moretones, cosas que se ocultaban bajo la adrenalina. El hombre no le preguntó su nombre, ni su edad, ni dónde había estado durmiendo. Tienes suerte, dijo el hombre en voz baja. Una hora más y tus músculos habrían empezado a bloquearse para siempre. El chico se encogió de hombros débilmente. No se sentía afortunado.
El hombre resopló. Nunca lo está. Alguien le puso un plato de sopa delante. El vapor se elevaba intenso y real. Lo miró fijamente durante un momento, mareado por el olor, y luego se obligó a comer despacio, con cuidado, como se hace cuando el cuerpo ha estado funcionando a base de vapores. Al otro lado de la habitación, la mujer que había viajado con él se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados sin fuerza, la mirada perdida, sin mirarlo a él, sino al espacio. Al cabo de un rato, el hombre que le había hablado primero, aquel cuya voz transmitía autoridad sin amenazar, se acercó. «Está despierta», dijo en voz baja. «Los médicos dicen que está estable. Tiene una pierna rota y una conmoción cerebral, pero se recuperará». El chico asintió con la cabeza y sintió una oleada de alivio que le hizo temblar las manos. «Bien», preguntó ella por ti, añadió el hombre. «No te preguntó tu nombre, solo quería saber si habías dejado de caminar». El chico bajó la mirada hacia el cuenco. «No lo hice». «Lo sé», dijo el hombre. Se hizo el silencio entre ellos, pesado pero no incómodo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente el chico. El hombre no se apresuró a responder. «Esta noche duermes, mañana decides de nuevo». El chico apretó la mandíbula. «No voy a participar en programas». «Lo sé», respondió el hombre. «No te vamos a meter en ninguno». «¿Y la policía?», preguntó el chico. «Saben que existís», dijo el hombre con sinceridad. «Es inevitable, pero no saben dónde estás, y no lo sabrán, a menos que tú quieras que lo sepan». El chico le estudió el rostro, buscando el truco. «¿Por qué haces esto?». El hombre le miró a los ojos. «Porque mi hija estaría muerta si hubieras esperado a otra persona». «Eso no significa que me debas nada», dijo rápidamente el chico. «Lo sé», respondió el hombre. «No se trata de deberes». El chico apartó el cuenco, perdiendo el apetito al volver a la realidad. «La gente como tú no ayuda sin esperar nada a cambio». El hombre frunció los labios. «La gente como yo no suele hacerlo». «Es cierto». «¿Y tú?», insistió el chico. El hombre exhaló lentamente. «Entierro amigos. Viajo con gente que ha aprendido lo que cuesta mirar hacia otro lado. Y no pretendo que salvar a un niño arregle el mundo». El niño apartó la mirada. «Pero esta noche cambia», continuó el hombre. «Y a veces eso es suficiente». Al final del pasillo le esperaba una pequeña habitación. Una cama, sábanas limpias, una puerta que se cerraba suavemente y no se cerraba con llave a menos que tú mismo giraras el pestillo. «Puedes irte cuando quieras», dijo el hombre. «Incluso ahora», asintió el niño. «Lo sé». Se tumbó completamente vestido, el cansancio arrastrándolo antes de que su mente pudiera reaccionar. Por primera vez desde que estaba en la carretera, cuando cerró los ojos, no vio faros, ni sangre, ni la interminable extensión de asfalto. Vio las luces de la gasolinera, las puertas de la ambulancia cerrándose, su respiración estable de nuevo. Al otro lado de la ciudad, un hombre estaba de pie junto a una cama de hospital, observando a su hija dormir. Pensó en el peso de su cuerpo, transportado kilómetro tras kilómetro, por un niño que no tenía nada que ganar y todo que perder. Pensó en lo raro que era eso. Por la mañana llegarían las preguntas, los sistemas se pondrían en marcha y palabras como responsabilidad y custodia empezarían a circular por las oficinas. Pero por ahora, la noche seguía. Y en algún lugar, en una habitación tranquila, un chico sin hogar dormía profundamente. Su cuerpo por fin podía descansar, sin saber que la vida de la que había huido ya había empezado a cambiar, simplemente porque no había abandonado a alguien cuando le dolía demasiado seguir adelante. Lo primero que notó al despertar fue el silencio. No era el silencio vacío que te oprime bajo los puentes o detrás de puertas cerradas. Era un silencio vivo, pasos en algún lugar lejano, una tetera que se apagaba, el murmullo bajo de voces que no aceleraba su pulso. Le dolía el cuerpo, pero no de forma aguda ni urgente. Un dolor profundo y profundo se instaló en sus hombros, espalda y piernas, el tipo de dolor que revelaba la verdad sobre lo que les había pedido que hicieran. Permaneció inmóvil durante un momento, comprobando su respiración, sus dedos de las manos y los pies,
asegurándose de que no le habían quitado nada mientras dormía. No le habían quitado nada. La habitación estaba exactamente igual que la noche anterior. La cama, la silla, la mesita, la puerta cerrada pero sin llave. No había nuevas normas escritas en las paredes, ni ninguna nota que le dijera lo que vendría después. Eso le inquietaba más que cualquier otra cosa. Se incorporó lentamente y dejó caer los pies al suelo. Sus rodillas protestaron, pero aguantaron. Se puso de pie y se estiró con cuidado, con las palmas de las manos presionadas contra la parte baja de la espalda, hasta que la rigidez disminuyó lo suficiente como para poder moverse. Al final del pasillo, las voces entraban y salían de su campo de visión. El médico dijo que 1 kilómetro más y podría haberse derrumbado. No importa, no lo hizo. Dale espacio. Se detuvo. Espacio. Nadie había usado esa palabra para referirse a él antes. En la sala principal, unas pocas personas estaban sentadas alrededor de una mesa de madera rayada con tazas de café en la mano. Levantaron la vista cuando él entró. No todos a la vez, no como una inspección, solo se dieron cuenta. «Buenos días», dijo alguien. Él asintió. «Buenos días». Un plato se deslizó por la mesa hacia él. Huevos, tostadas, algo caliente y real. Dudó, luego se sentó y comió lentamente, consciente de lo cerca que estaba el hambre del agotamiento ahora que ya no funcionaba con adrenalina. Al otro lado de la sala, el hombre, su padre, estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano, en postura relajada, pero atento. No hablaba en voz alta. No era necesario. «Sí», dijo. Pausa. «No, no lo estoy presionando». Otra pausa. «No voy a decidir nada por él». La llamada terminó. El hombre se volvió y miró al chico a los ojos. «Ahora están despiertos». El chico tragó saliva. «¿Policías? Algunos», dijo el hombre. «Sobre todo gente a la que no le gusta no tener el control». «Eso es todo el mundo», murmuró el chico. El hombre casi sonrió. «Casi». «No tienes que hablar con nadie hoy», dijo. «Ni mañana». El niño apretó la mandíbula. «Así no funciona». «Aquí sí», respondió el hombre. «Por ahora». El niño miró fijamente su plato. ¿Y luego qué? El hombre no esquivó la pregunta. Entonces se vuelve más difícil. Esa honestidad era importante. Al otro lado de la ciudad, las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre una cama de hospital donde yacía la niña apoyada en almohadas, con la pierna inmovilizada y la cabeza vendada. Una enfermera le ajustó la vía intravenosa y le sonrió amablemente. «Más tarde tendrás visitas», le dijo. La niña asintió débilmente. «¿El chico?» La enfermera dudó. «Tu padre vendrá». La niña frunció el ceño. «Lo sé, pero el chico». La enfermera miró hacia la puerta. «Ya veremos». La niña volvió la cabeza hacia la ventana y observó cómo la luz se deslizaba por edificios que no reconocía. Le dolía el cuerpo, pero de forma contenida. El dolor tenía ahora límites. Levantó la mano y flexionó los dedos, recordando la sensación de su chaqueta bajo su mejilla. La forma en que su respiración se entrecortaba cada vez que tropezaba, pero no se detenía. De vuelta en el edificio, el chico terminó de comer y se quedó de pie sin saber qué hacer, ya que nadie le daba instrucciones. «¿Caminamos?», sugirió alguien con indiferencia, señalando con la cabeza hacia la puerta. Él dudó. «¿Afuera?» «Sí». «¿No nos seguirás?» «No». Esta respuesta le dolió más que el permiso. Salió al aire frío de la mañana, con la chaqueta abrochada y las manos metidas en los bolsillos. La calle era normal. Pasaban coches, un perro ladraba en algún lugar. La gente iba al trabajo con la cabeza ya llena. No había motos paradas cerca, ni miradas fijas en él. Caminó 2 manzanas, luego 3. No pasó nada. Sus hombros bajaron lentamente desde alrededor de sus orejas. Se detuvo en la esquina y miró atrás una vez. El edificio se mezclaba con la calle como si siempre hubiera estado allí, como si no contuviera nada frágil en su interior. Se dio la vuelta y volvió a caminar, esta vez más despacio. En una oficina tranquila al otro lado de la ciudad, un hombre uniformado leyó un informe 2 veces. «Menor no identificado», decía. «Transportó a la víctima varios kilómetros.
Abandonó el lugar antes de que llegara la ambulancia. Dijo, golpeando la mesa con el bolígrafo. Tenemos que encontrarlo. Otro hombre sentado frente a él se movió. ¿Por qué?, preguntó. Porque los niños que hacen cosas como esta no desaparecen sin más, respondió. Y cuando lo hacen suele acabar mal. ¿Servicios sociales? El hombre negó con la cabeza. Todavía no. En el hospital, el padre de la niña entró silenciosamente en su habitación y se sentó junto a su cama. «Estás despierta», le indicó con señas. Ella asintió. «No he dormido mucho». «Lo sé», le respondió él con señas. Ella lo miró fijamente y volvió a hacer una seña. «¿Está bien?» Él la miró a los ojos. «Sí». ¿Se quedó? Él asintió con la cabeza una vez, por ahora. Ella relajó los hombros. Hizo un gesto más pequeño. «Me llevó en brazos». «Lo sé», respondió él. «Todo mi cuerpo», añadió ella. El hombre sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la mano firme. «Sí». De vuelta en la calle, el chico se detuvo en un paso de peatones, esperando a que se pusiera el semáforo en verde. Su reflejo lo miraba fijamente desde el cristal oscuro de un escaparate. Ojos cansados, nudillos magullados, postura aún lista para salir corriendo. Pero no salió corriendo. Todavía no. Por primera vez desde que tenía memoria, el día se extendía ante él sin exigirle una huida inmediata. Eso no significaba que fuera seguro. Significaba que estaba abierto. Y eso le aterrorizaba casi tanto como la noche en la carretera. Pero cuando cambió el semáforo, siguió adelante de todos modos. El trayecto terminó antes de que estuviera preparado para ello. No porque le fallaran las piernas, aunque amenazaban con hacerlo, sino porque la ciudad cambió a su alrededor de una forma que no podía ignorar. Sirenas en algún lugar lejano. Un coche patrulla parado demasiado tiempo en un semáforo. Un hombre con un chaleco reflectante que lo observaba cruzar la calle y luego apartaba la mirada de forma demasiado deliberada. Lo sintió en las entrañas. El día estaba despertando. Los sistemas no dormían como lo hacían las personas. Se estiraban, esperaban y luego se movían. Se dio la vuelta antes de que nadie se lo dijera. El edificio tenía el mismo aspecto cuando regresó. Silencioso, anónimo, corriente. Eso era importante. Los lugares que se esforzaban demasiado por parecer seguros normalmente no lo eran. En el interior, el ambiente había cambiado. No era más ruidoso, sino más alerta. El hombre, su padre, estaba ahora de pie junto a la mesa con otras dos personas, con las cabezas inclinadas y hablando en voz baja. Había papeles esparcidos, finos pero deliberados. No eran contratos ni pedidos, sino información. El chico se detuvo justo en la puerta. Nadie se apresuró a llamarlo. Esa fue la primera buena señal. «No tenías por qué volver», dijo el hombre sin volverse. «Lo sé», respondió el chico, «pero quería ver qué se sentía». El hombre levantó la vista y el chico pensó por un momento que lo estaban observando. El hombre asintió. «Volviste a ser sincero, sin edulcorar, sin fingir». Una de las otras personas, una mujer de mirada aguda y postura que sugería que no se le escapaba ningún detalle, cerró la carpeta que tenía delante. «Tenemos movimiento», dijo. El chico tensó los hombros. «¿La policía?» «Todavía no», respondió ella. «Primero el papeleo. Siempre empieza así». El hombre se volvió hacia el chico. «Esta es la parte que no me gusta». «¿Por qué se pone ruidoso?», preguntó el chico. «Porque se pone educado», respondió el hombre. «Y la presión educada es más difícil de prever». El chico se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «¿Quieren meterme en algún sitio?» «Sí, llámalo ayuda». «Sí». «Di que es temporal». «Sí». El hombre lo observó con atención. «Ya has oído esto antes». El chico se rió en voz baja. «Todas las versiones». Se hizo el silencio. «No lo voy a hacer», dijo finalmente el chico. «No voy a ir a un lugar donde tenga que pedir permiso para salir». El hombre no discutió. «No te he traído aquí para convencerte de lo contrario». «Entonces, ¿por qué me has traído aquí?», preguntó el chico. El hombre juntó las manos sobre la mesa. «Porque cuando vengan, quiero que estés en una habitación donde no estés solo».
El chico lo miró fijamente. Eso suena a protección. El hombre negó con la cabeza. Eso suena a testigos. Eso aterrizó al otro lado de la ciudad. La habitación del hospital de la chica se llenó lentamente con la luz de la tarde. Estaba sentada recostada contra las almohadas, con la pierna inmovilizada y las manos descansando en su regazo. La enfermera había dejado la puerta abierta esta vez, no como prueba, sino por cortesía. Su padre entró en silencio y se sentó a su lado. Ella observó su rostro con atención, leyendo la tensión en él como siempre había hecho. «Vienen», le indicó con señas. Él asintió. «Sí, por él», no dudó. «Sí». Ella apretó la mandíbula. «No pueden llevárselo, lo intentarán». Él le respondió con señas. «Eso es lo que hacen los sistemas». Ella hizo señas más rápido, con una frustración aguda. Él no hizo nada malo. Él respondió con suavidad. «Tú tampoco». Ella se quedó quieta y luego le hizo un gesto más pequeño. «Él me llevó». El hombre tragó saliva. «Lo sé, Miles, lo sé». Ella apartó la mirada, con los ojos brillantes por la emoción. No se molestó en ocultarlo. La gente como él no tiene opciones. El hombre se inclinó hacia ella. No solía hacerlo, pero ahora la miró a los ojos. Ahora tendrán que escuchar. De vuelta en el edificio, llamaron a la puerta. 3 golpes lentos, mesurados, seguros. El chico sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba y luego se estabilizaba. No se movió. El hombre tampoco se movió. ¿Alguno de vosotros quiere abrir?, preguntó la mujer en voz baja. El hombre negó con la cabeza. Todavía no. Volvieron a llamar a la puerta. «Somos de los servicios sociales». Una voz llamó a través de la puerta. «Nos gustaría hablar». El chico exhaló. «Allá vamos». El hombre lo miró a los ojos. «No tienes que decir nada». «Lo sé», dijo el chico después de un momento, «pero voy a hacerlo». Eso sorprendió a los presentes. «¿Estás seguro?», preguntó la mujer. El chico asintió. «Si no lo hago, decidirán que no puedo». El hombre lo observó durante un largo momento y luego se hizo a un lado. No hacia adelante, sino a un lado. El chico se acercó a la puerta y la abrió. Allí había 2 personas, con rostros tranquilos, sosteniendo unas carpetas lo suficientemente bajas como para parecer inofensivas. «Hola», dijo la mujer. «Estamos aquí para asegurarnos de que estás a salvo». El chico la miró a los ojos. «Lo estoy», dijo ella parpadeando. «Nos gustaría hablar sobre los próximos pasos». El chico asintió. «De acuerdo, pero aquí no». El hombre de la mesa apareció detrás de él, sin intimidar, sin intervenir, solo presente y no solo, añadió el chico. Se hizo el silencio. La mujer miró más allá de él, evaluando la habitación, a las personas, la postura de un hombre al que claramente no se le estaba pidiendo permiso. «Se puede arreglar», dijo con cautela. El chico asintió. «Bien». La puerta se cerró de nuevo. Dentro nadie habló durante un momento. La mujer de la mesa exhaló lentamente. «Acabas de cambiar las reglas». El chico negó con la cabeza. «Solo me he negado a jugar sin conocerlas». El hombre lo miró con algo parecido al orgullo, pero sin nombrarlo. Fuera, la ciudad se acercaba. Pero por primera vez, el chico no se acobardaba ante ella. Estaba quieto, herido, agotado, asustado, pero presente. Y estaba empezando a comprender que eso era lo más peligroso que podía hacer, porque los sistemas sabían cómo perseguir. No siempre sabían cómo escuchar. Y mañana iba a hacer que lo intentaran. La reunión tuvo lugar 2 horas más tarde, no en el edificio ni en una oficina, sino en terreno neutral, un centro comunitario cerca del río. El tipo de lugar con sillas plegables y suelos rayados donde nada parecía pertenecer a nadie importante. El chico se dio cuenta de ello inmediatamente y lo aprobó. Llegó a pie. Eso también importaba. El hombre, su padre, le había ofrecido llevarlo en coche. El chico lo había rechazado. No por terquedad, sino con claridad. «Nos vemos allí», había dicho. Así que caminó despacio, con cuidado. Cada paso le recordaba lo que su cuerpo había hecho y lo que aún no le había perdonado. Cuando llegó al edificio, el sudor le empapaba la camisa a pesar del frío y le ardía la zona lumbar con cada respiración. No lo ocultó. Dentro, la sala ya estaba ocupada.
Dos personas de los servicios sociales, una del departamento legal, sin uniformes, sin placas en los cordones, todo diseñado para parecer tranquilo, cooperativo, razonable. El chico se sentó a la mesa sin que se lo pidieran. Frente a él, la mujer de los servicios sociales sonrió como lo hacen las personas cuando creen que están a punto de tomar el control sin resistencia. Solo queremos hablar, dijo. Asegurarnos de que todos estamos de acuerdo. El chico asintió con la cabeza. De acuerdo. El hombre se sentó un poco más atrás, sin intimidar, sin vigilar, presente, pero deliberadamente fuera del centro. Eso fue intencionado. La mujer continuó. Hiciste algo extraordinario, nadie lo discute, pero lo que pasaste fue traumático y el trauma necesita estructura. El chico ladeó ligeramente la cabeza. ¿Estructura para quién? La sonrisa vaciló. Para ti, dijo ella, para mantenerte a salvo. El niño juntó las manos, todavía estaban hinchadas, con los nudillos magullados y pequeños cortes visibles donde el cristal le había cortado. Él no las escondió. La llevé porque no había nadie más, dijo con calma. No porque quisiera ayuda. El hombre del departamento legal se inclinó hacia adelante, y nadie dice lo contrario. Pero ahora hay gente involucrada. Sí. Tú y Vimai, asintió el chico. Y ese no fue el problema. Se hizo el silencio. La mujer ordenó sus papeles. Proponemos una colocación temporal, observación médica, asesoramiento, sin puertas cerradas con llave. El chico no se rió, no se burló, solo negó con la cabeza. No voy a lugares de los que no puedo salir cuando decido hacerlo, dijo. Ya lo he hecho antes. ¿Serías libre de irte? Preguntó rápidamente el hombre del departamento legal. ¿Cuándo? Preguntó el chico. El hombre dudó. Después de revisarlo, dijo. El chico asintió lentamente. Eso no es libertad. La mujer se reclinó ligeramente, recalibrando. Estás agotado. Estás herido. No piensas con claridad. La voz del chico se mantuvo firme. Llevé a una chica herida durante kilómetros sin parar. Sé exactamente cómo pienso cuando estoy agotado. Eso le afectó más que la ira. El hombre, su padre, finalmente habló. No está rechazando la atención médica, dijo en voz baja. Está rechazando el confinamiento. La mujer lo miró. Tú no eres su tutor. No. El hombre asintió. Soy un testigo. Esa palabra cambió el ambiente de la habitación. El chico lo miró brevemente, sorprendido. El hombre lo miró a los ojos y asintió una vez, solo una vez. La mujer lo intentó de nuevo, más suavemente. ¿Qué quieres entonces? El chico respondió sin dudar. Quiero recuperarme sin desaparecer, dijo. Quiero hablar con la gente cuando yo quiera y quiero salir de cualquier habitación en la que entre. El hombre del lado legal. Eso es poco convencional. También lo era dejar a un niño sangrando en una zanja, respondió el chico. Silencio de nuevo. Desde la esquina de la habitación, una cuarta silla se arrastró suavemente. La chica había insistido en venir. Ahora estaba sentada allí, con la pierna entablillada, las muletas apoyadas contra la pared y la mirada aguda a pesar del dolor que soportaba en silencio. Aún no había hablado. Nadie le había pedido que lo hiciera. Levantó la mano. La mujer se volvió, sorprendida. Cariño, no es necesario. La chica comenzó a hacer señas. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual debido a la lesión, pero claros, deliberados, cada palabra moldeada con intención. No se detuvo cuando pudo. No me rechazó cuando me dolía. Si lo pones en un lugar del que no puede salir, lo estás castigando por quedarse. La sala se quedó en silencio. La intérprete, sentada a su lado, tragó saliva antes de hablar en voz alta. La mujer de los servicios sociales parpadeó. No lo estamos castigando. La niña la interrumpió con gestos más bruscos. Están tratando de que sea más fácil manejarlo. Eso no es lo mismo que ayudarlo. El intérprete lo repitió con voz tensa. El chico miró fijamente la mesa, con el pecho ardiendo, esta vez no por el dolor, sino por el peso de ser visto con tanta claridad.
El hombre del departamento legal carraspeó. Agradecemos su aportación, pero las decisiones como estas se toman sobre mí. Señaló la chica, con la mirada fija en él, y él me llevó. Yo puedo hablar. Nadie lo discutió. La mujer cerró lentamente su carpeta. De acuerdo, dijo ella. Entonces lo ajustaremos. El hombre del departamento legal frunció el ceño. Seguimos necesitando garantías, asintió el chico. Bien, el hombre lo miró. Control voluntario, sin internamiento. Por escrito, dijo el chico. Irrevocable. Otra pausa. ¿Y si abandonas la zona? Preguntó la mujer. El chico la miró a los ojos. Entonces abandonaré la zona. El hombre del departamento legal exhaló. ¿Entiendes que esto te hace responsable? El chico asintió. Llevo mucho tiempo asumiendo esa responsabilidad. Eso puso fin a la reunión. Cuando ésta terminó, nadie se dio la mano. No era necesario. Afuera, el río fluía lentamente, con el hielo flotando en su superficie como si nada hubiera pasado allí. La chica se apoyó en sus muletas y lo observó durante un largo rato. No tenías por qué venir, le dijo al chico en lenguaje de signos. Él negó con la cabeza. Sí, tenía que hacerlo. Ella sonrió levemente. Detrás de ellos, el hombre los observaba a ambos con el mismo pensamiento que se le hacía cada vez más pesado en el pecho. Esto no era un rescate, no era caridad, era una línea trazada en silencio por dos personas que el mundo no había previsto, y se mantenía. La ciudad respondió a la reunión con paciencia, sin aprobación, sin resistencia. Paciencia, del tipo que observaba para ver si la determinación se suavizaba una vez que la sala se vaciaba. Al caer la noche, el chico lo volvió a sentir. El sutil cambio. Un coche que reducía la velocidad demasiado tiempo en un cruce. Una figura al otro lado de la calle que fingía mirar el teléfono mientras en realidad contaba las salidas. Presión sin huellas. Están probando, dijo en voz baja. El hombre asintió. Siempre lo hacen. Ahora estaban de pie fuera del centro comunitario, con el río justo al otro lado de la barandilla, negro y tranquilo, como si no hubiera intentado matar a nadie días atrás. La chica se apoyaba en sus muletas junto a ellos, con el rostro pálido pero concentrado, los ojos escudriñando la calle como hace alguien que ha aprendido lo fácil que pueden cambiar las cosas. No les gusta esto, dijo ella con señas. No, asintió el hombre. No les gusta cuando las cosas no encajan. El chico se ajustó la correa de la mochila. ¿Creen que si esperan, me iré? ¿Te irás? Preguntó el hombre. El chico lo consideró sincero, sin vacilar. Esta noche no. Eso era suficiente. Más tarde, de vuelta en el edificio, finalmente llegó la llamada. Daniel la contestó sin salir de la habitación, con voz tranquila, incluso cuando las palabras al otro lado se tensaron. Sí. Pausa. No, no ha cambiado de postura. Otra pausa más larga. Entiendo su preocupación. Silencio. No. Colgó y dejó el teléfono. Están intensificando la presión, dijo. El chico asintió. ¿Cómo? Reestructurando el caso, respondió Daniel. Dejarán de hablar de la colocación y empezarán a hablar de riesgo, responsabilidad, deber de cuidado. El chico soltó un breve suspiro. Ahí es cuando empezarán a decir que soy peligroso. Sí, dijo Daniel, o vulnerable o incapaz, lo que sea que encaje. La chica hizo un gesto brusco con la mano. Él no es un problema. Daniel asintió. Lo sé. El chico se recostó contra la encimera, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de nuevo de sus huesos. ¿Qué pasa si deciden forzarlo? Daniel no mintió. Entonces se pondrá feo. Los ojos del chico se abrieron de par en par. No quiero eso. Lo sé, dijo Daniel. Por eso no ha pasado. El silencio se extendió entre ellos, lleno del suave zumbido del edificio y el sonido lejano del tráfico. El chico volvió a pensar en la carretera, en el peso de su cuerpo, en cómo cada paso había sido una elección. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Daniel lo miró. Por supuesto. ¿Por qué no me acogiste? Preguntó el chico. Legalmente, adopta. Haz lo que hacen los ricos cuando quieren que los problemas desaparezcan. Daniel lo observó con atención, porque eso habría resuelto mi incomodidad, no la tuya. El chico frunció el ceño.
A la mayoría de la gente no le importaría. Lo sé, dijo Daniel. Por eso tuve que hacerlo. La chica se movió sobre sus muletas y ahora hacía señas más silenciosas. Si lo acogieras, señaló, dirían que es tuyo. Daniel asintió, y entonces sus decisiones ya no serían suyas. El chico sintió eso profundamente. Esa noche, el sueño fue más ligero. Se tumbó en la cama, mirando al techo, escuchando cómo se asentaba el edificio, pensando en lo extraño que era que se pelearan por él sin ser suyo. Los sistemas daban vueltas sin saber cómo etiquetarlo. Las personas con poder elegían la moderación en lugar de la conveniencia. No sabía cuánto tiempo duraría eso. En una oficina al otro lado de la ciudad, una mujer volvió a leer las notas actualizadas de la reunión. La declaración de la niña. La negativa del niño. La posición del padre es la de testigo en lugar de la de tutor. Esto es complicado, dijo. Su supervisor asintió. Sí, ¿y si desaparece? No lo ha hecho, respondió el supervisor. Esa es la cuestión. La mujer se recostó incómoda. Normalmente no dejamos que los niños decidan así, dijo el supervisor mirándola a los ojos. Tampoco solemos dejar que los niños lleven a otros niños durante kilómetros. Silencio. Vigílalo, dijo finalmente el supervisor. No lo provoques, no te precipites. Si huye, lo documentamos. Si se queda, nos adaptamos. La mujer asintió lentamente. Y si la prensa se entera, lo hará, dijo el supervisor, pero no por nosotros. De vuelta en el edificio, el niño finalmente se durmió. No profundamente, pero con sinceridad. Soñó con caminar, sin cargar nada, sin que lo persiguieran, solo caminar. El camino se extendía ante él sin exigirle nada. Por la mañana la niña se sentó a su lado en la mesa y volvió a dibujar. Sus movimientos eran cuidadosos, pero seguros. Siguen ahí, le indicó con señas, refiriéndose a la presión, no a las personas. Él asintió. Sí, pero tú también. Sonrió levemente. Sí. Afuera, el río seguía fluyendo, rompiendo el hielo y volviendo a formarse en patrones lentos y pacientes. El mundo no se había arreglado, pero había dejado de intentar borrarlo. Y para alguien que había pasado su vida huyendo de decisiones tomadas sin él, ese era un comienzo que no había sabido imaginar. La ciudad respondió a la reunión con paciencia, sin aprobación, sin resistencia. Paciencia, del tipo que esperaba a ver si la determinación se suavizaba una vez que la sala se vaciara y la gente se fuera a casa. Al caer la noche, el chico lo volvió a sentir. No era miedo, era presión. Se manifestaba en pequeños detalles. Un sedán parado demasiado tiempo en la esquina frente al edificio. Un hombre que fingía mirar su teléfono mientras sus ojos recorrían las puertas. El tipo de mirada que no quería ser notada porque quería ser negable. Están probando, dijo el chico en voz baja. Daniel no le preguntó cómo lo sabía. Sí. Lena estaba de pie junto a la ventana, apoyada en sus muletas, con el peso cuidadosamente desplazado para proteger su pierna lesionada. Seguía los reflejos en el cristal en lugar de la calle, leyendo el movimiento como siempre había hecho. No les gusta esto, hizo con las manos. No, respondió Daniel. No les gusta nada que no puedan archivar. El chico se ajustó la correa de la mochila, demorándose más de lo necesario. Creen que si esperan, desapareceré. Daniel lo miró a los ojos. ¿Lo harás? El chico no respondió de inmediato. Pensó en el camino, en el peso de su cuerpo, en la certeza de que si se detenía, ella moriría. Esta noche no, dijo. Eso era suficiente. Más tarde, de vuelta en el interior, finalmente llegó la llamada. Daniel respondió sin alejarse de la habitación. Sí. Pausa. No, su postura no ha cambiado. Otra pausa, ahora más larga. Entiendo tu preocupación. Silencio. No. Colgó y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Están intensificando la presión, dijo. El chico asintió. ¿Cómo? Cambiando el lenguaje, respondió Daniel. Dejarán de hablar de colocación. Empezarán a hablar de riesgo, deber de cuidado, exposición. El chico exhaló lentamente. Ahí es cuando empezarán a decir que soy inestable. Sí, dijo Daniel,
o incapaz, o un peligro para mí mismo. Las manos de Lena se movieron bruscamente. No es un problema, respondió Daniel sin dudar. Lo sé. El chico se apoyó en la encimera, con el cansancio volviendo a apoderarse de él. ¿Qué pasa si lo imponen? Daniel no mintió. Entonces dejará de haber tranquilidad. El chico negó con la cabeza. No quiero eso. Lo sé, dijo Daniel. Por eso no les estamos dando una excusa. El silencio se prolongó. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el chico. Daniel asintió. ¿Por qué no me acogiste?, preguntó el chico. Adóptame. Firma los papeles. Acaba con esto. Daniel lo miró con atención. Porque eso te convertiría en mío. El chico frunció el ceño. ¿No es mejor eso que ser suyo? Daniel negó con la cabeza. Solo cambiaría quién decide por ti. Lena afirmó más despacio ahora, pensativa. Si él fuera tuyo, dirían que está controlado. Daniel asintió, y entonces sus decisiones no contarían. Eso resolvió algo en el pecho del chico que no sabía que estaba suelto. Esa noche, el sueño llegó a ratos. Soñó que caminaba, sin ninguna chica en sus brazos, sin faros que se le echaran encima, solo caminando, con el camino abierto ante él sin prisas. Cuando despertó, la sensación perduró más que el propio sueño. Al otro lado de la ciudad, en una oficina demasiado iluminada para la hora que era, una mujer volvió a leer las notas actualizadas. El sujeto rechazó la colocación. Condiciones aceptadas. Solo controles voluntarios. Tutor presente como testigo, no como custodio. Esto es complicado, dijo. Su supervisor no levantó la vista. Sí. ¿Y si se escapa? No lo ha hecho, respondió el supervisor. Esa es la variable. La mujer se recostó incómoda. No solemos dejar que los mineros decidan así. El supervisor finalmente la miró. Tampoco solemos dejar que los mineros lleven a otros mineros durante kilómetros. Silencio. Monitor, el supervisor dijo, no provoques, no te precipites. De vuelta en el edificio, Lena se sentó a la mesa y se puso a dibujar con gran concentración. El chico observó el movimiento de sus manos, firme, deliberado, y sintió algo desconocido. No era seguridad, ni pertenencia, ni a un lugar, sino a un momento que no había intentado apoderarse de él. «Siguen ahí», dijo Lena en lenguaje de signos en voz baja, refiriéndose a la presión, al sistema, a las miradas. Él asintió. «Sí, pero tú también». Sonrió levemente. «Sí». Afuera, el río seguía fluyendo, el hielo se rompía y se volvía a formar en patrones lentos y pacientes. El mundo no se había arreglado, pero había dejado de intentar borrarlo. Y para alguien que había pasado su vida huyendo de decisiones tomadas sin él, esa pausa, por delgada y frágil que fuera, se sentía como el comienzo de algo que no sabía cómo nombrar. A la mañana siguiente, la presión dejó de dar vueltas. Dio un paso adelante. El chico lo sintió antes de que nadie dijera nada. No era miedo, sino claridad, del tipo que surge cuando la gente decide que esperar ya no sirve de nada. Daniel estaba otra vez al teléfono cuando el chico entró en la habitación. Esta vez su voz era más tensa, más deliberada. Sí. Pausa. No, eso no será aceptable. Otra pausa. Si haces eso, lo sacarás a la luz. La llamada terminó. Daniel no se sentó. Están cambiando de táctica, dijo. El chico se apoyó en el marco de la puerta. ¿Cómo? Lo llaman intervención de bienestar social, respondió Daniel. Dirán que están obligados, que no tienen otra opción. El chico apretó la mandíbula. Siempre dicen eso justo antes de llevarte. Sí, dijo Daniel, por eso es el momento. Lena levantó la vista de la mesa, con el bolígrafo aún en la mano. ¿El momento para qué? Ella afirmó. Daniel le respondió primero. Para que lo vean, no para que lo protejan. Para que lo vean. El chico frunció el ceño. No quiero ser el centro de atención. Daniel asintió. Yo tampoco. Pero hay una diferencia entre el ruido y los testigos. Metió la mano en una carpeta que había sobre la encimera y sacó una sola hoja de papel. Sin logotipos, sin membrete, solo palabras mecanografiadas y firmas. Esto es una declaración, dijo Daniel. No para la prensa, para el expediente. El chico la tomó con cautela y la leyó. Describía el camino, la distancia,
la negativa a abandonarla, la decisión de llevarla en lugar de esperar. Sin elogios, sin adjetivos, solo hechos. ¿Qué pasa si firmo esto?, preguntó el chico. Daniel no le endulzó la respuesta. Dejarán de poder fingir que estás confundido o manipulado, o que eres incapaz de decidir por ti mismo. Y si no lo hago, entonces decidirán que no puedes, respondió Daniel. Se hizo un silencio sepulcral. Lena se levantó y se acercó al chico, con cuidado con sus muletas. Leyó la página por encima del hombro del chico lentamente y luego firmó. Esto es lo que hiciste. No pueden cambiar eso. El chico se quedó mirando el papel durante un largo rato. Pensó en el camino, en el peso que le quemaba los brazos, en cuántas veces podría haber parado y no lo hizo. No quiero que se apropien de mi historia, dijo en voz baja. Daniel lo miró a los ojos. Entonces cuéntala tú primero. Esa era la diferencia. El chico cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano no por miedo, sino por la sensación desconocida de permanencia. Firmó con su nombre, despacio y con cuidado, como si las letras importaran más que nunca. Y así era. Casi inmediatamente se oyó otro golpe en la puerta. No era fuerte, ni educado, sino oficial. Daniel no abrió la puerta de inmediato. En lugar de eso, miró al chico. ¿Estás listo? El chico asintió. Sí. Daniel abrió la puerta. Dos agentes estaban allí, con una postura formal pero contenida. Detrás de ellos, una mujer de los servicios sociales esperaba, con una carpeta en la mano y los ojos alerta. Estamos aquí para realizar una inspección de bienestar, dijo. Daniel se hizo a un lado sin bloquear la puerta. Él está aquí. El chico se adelantó por su cuenta. No me voy, dijo antes de que nadie pudiera hablar, y no estoy rechazando la ayuda. Rechazo la custodia, la mujer parpadeó. Eres menor de edad. Llevé a otro menor durante kilómetros porque nadie más lo haría, respondió el niño. Puede anotarlo. Uno de los agentes se movió incómodo. Daniel le entregó a la mujer la declaración firmada. Añádalo a su informe, dijo con calma. Ella lo leyó rápidamente, luego más despacio. La habitación cambió. No se trataba de un fugitivo. No era una víctima sin voluntad propia. Era un testigo con antecedentes. Tendremos que revisarlo, dijo la mujer. Por supuesto, respondió Daniel, y documentarán que él rechazó el acogimiento. La mujer dudó. Podría haber consecuencias. El chico asintió. Ya las sabía, yo las soportaba. Eso puso fin a la conversación. Se marcharon sin llevárselo, sin tocarlo, sin levantar la voz. Cuando se cerró la puerta, el chico exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lena firmó rápidamente, con la emoción superando al cansancio. No te doblegaste. El chico se rió en voz baja. Casi lo hago. Daniel le puso la mano brevemente en el hombro, sin presión, sin pretensiones, solo en señal de reconocimiento. Esa fue la parte más difícil, dijo. El chico miró sus manos, aún con cicatrices, aún en proceso de curación. ¿Qué pasa ahora? Daniel respondió con sinceridad. Ahora ellos esperan, y nosotros también. Afuera la ciudad seguía en movimiento. Pasaban los coches, la gente iba al trabajo. El río fluía como siempre. Pero en algún lugar de su corriente, algo había cambiado. Por primera vez, el chico no había huido. No se lo habían llevado. Se había quedado quieto y el mundo se había movido a su alrededor. La reacción no llegó de inmediato. Eso era lo inquietante. No hubo llamadas de seguimiento, ni visitas repentinas, ni correos electrónicos urgentes tratando de dar marcha atrás, solo silencio. El niño sintió que se instalaba sobre el edificio como una respiración contenida. Los sistemas se recalibraban, decidiendo si volver a presionar costaría más de lo que valía. Había vivido lo suficiente en los huecos como para reconocer esa pausa. Se están reagrupando, dijo en voz baja. Daniel asintió. Sí. Lena se sentó a la mesa, con las piernas cuidadosamente estiradas, hojeando el cuaderno en el que había estado dibujando desde el hospital. Se detuvo, levantó la vista y firmó. No saben qué hacer contigo. El chico sonrió levemente. Eso es nuevo. Daniel le corrigió con delicadeza. No, lo nuevo es que no pueden fingir que lo saben.
Esa diferencia era importante. Al otro lado de la ciudad, en una oficina que olía a café rancio y tóner de fotocopiadora, la declaración firmada yacía sobre un escritorio bajo una luz fluorescente. 3 personas la leyeron en silencio, cada una fijándose en algo diferente. Una vio responsabilidad, otra vio un precedente, la tercera vio un problema que se resistía a encajar perfectamente en el lenguaje de la política. Él rechazó claramente la colocación. Uno de ellos dijo por fin, sí, respondió otro y documentó la agencia. El tercero se recostó, lo que significa que si presionamos ahora y sale mal, la culpa será nuestra. Terminó el primero. Silencio de nuevo. Supervisar, dijo finalmente el tercero. No lo intensifiquen. Todavía no. Un edificio, el chico empacó su mochila lentamente, no porque se fuera, sino porque empacar le recordaba que podía hacerlo. Lena lo observaba desde el sofá, siguiendo cada movimiento con la mirada. No vas a huir, le indicó con señas. No, respondió él, solo me aseguro de que aún sé cómo hacerlo. Ella lo pensó y luego asintió con la cabeza. Daniel estaba cerca, deliberadamente sin ofrecer ayuda. Eso también importaba. No nos debes un horario, dijo Daniel, ni una promesa. Lo sé, respondió el chico, pero no voy a desaparecer. Daniel lo miró a los ojos. Eso es todo lo que todos pedían. Más tarde, esa misma tarde, fueron al hospital por última vez. No por puertas laterales, no en silencio, simplemente entrando. La chica yacía recostada sobre almohadas, con la pierna inmovilizada, el color de vuelta en su rostro. Cuando los vio, su expresión se suavizó. No era exactamente alivio, sino reconocimiento. «Habéis vuelto», hizo con las manos. El chico asintió. Dije que lo haría. Ella lo estudió con atención y luego hizo un gesto más pequeño. «¿No te llevaron?» «No», dijo él, y ella bajó los hombros, relajándose. «Bien». Daniel los observaba desde la puerta, con los brazos cruzados sin fuerza, sin decir nada. Al cabo de un rato, el chico se levantó. «Debo irme», dijo. La chica frunció ligeramente el ceño y luego asintió. «Lo sé». Extendió la mano y le tocó la manga una sola vez, con firmeza, intencionadamente. «No me abandonaste», tragó saliva. «No me dejaste», le indicó Daniel con suavidad. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Cuando salieron al aire de la tarde, la ciudad volvía a parecer diferente, menos vigilante. No porque la presión hubiera desaparecido, sino porque había pasado de la fuerza a la precaución, de la suposición al registro. «Esa es la parte que odian», dijo Daniel en voz baja. «El papel que no te borra», asintió el chico. «Voy a guardar una copia». «Bien», respondió Daniel. «Yo también». Se quedaron un momento en la acera, sin prisa. «No me voy a quedar aquí para siempre», dijo el chico. «Lo sé», respondió Daniel. «Pero quizá me quede cerca», añadió el chico, «solo para ver qué se siente». Daniel no sonrió. Respetaba demasiado el peso de esa decisión. «Esa puerta permanecerá abierta», dijo, «la atravieses o no». Lena afirmó una última cosa, deliberada y firme. «Tú me llevaste. Ahora puedes caminar». El chico exhaló lentamente. Por primera vez desde la carretera, la idea de caminar sin urgencia, sin miedo a ser atrapado, no le parecía imposible. Mañana seguiría siendo complicado. Los sistemas seguirían vigilando. Las decisiones seguirían pendientes. Pero esa noche, la línea se mantuvo, y el chico, ya no invisible y aún sin ser reclamado por nada, se encontraba exactamente donde había elegido estar. La mañana llegó sin aplausos, sin llamadas, sin golpes en la puerta, sin motores esperando fuera. Solo una pálida luz que se colaba por las ventanas y los sonidos habituales de una ciudad que ya había pasado a otra cosa. El chico se quedó de pie junto a la puerta, con la mochila a sus pies, revisándola más por costumbre que por necesidad. Nada había cambiado en su interior. Seguía siendo ligera, seguía siendo suya. Eso era lo que importaba. Daniel lo observaba desde la cocina, con el café enfriándose en su taza. No le preguntó a dónde iba. No le preguntó cuándo volvería.
Había aprendido por las malas que ese tipo de preguntas podían convertirse en cadenas si no se tenía cuidado. No tienes que dar explicaciones, dijo Daniel. Lo sé, respondió el chico. Se quedaron allí un momento, en silencio, sin presión. Al otro lado de la ciudad, la niña se incorporó en su cama de hospital, con la luz del sol calentándole un lado de la cara. Le seguía doliendo la pierna, le seguía doliendo la cabeza, pero el miedo, ese miedo agudo y punzante, había aflojado su garra. Su padre le había contado la verdad la noche anterior, que no se llevaban al chico, que nadie lo encerraba, que él había dicho que no y el mundo lo había escuchado. Levantó las manos e hizo un gesto suave con las manos, sin dirigirse a nadie en particular. Bien. De vuelta en el edificio, el chico se colgó la mochila al hombro. No voy a desaparecer, dijo, sin ponerse a la defensiva, solo con claridad. Daniel asintió. Lo sé, solo necesito caminar, añadió el chico. Daniel también lo entendió. Metió la mano en un cajón y sacó un trozo de papel doblado, que le ofreció sin ceremonias. No era dinero, ni documentos, solo un número de teléfono escrito con cuidado con tinta. Es de un abogado, dijo Daniel. No es mío. Trabaja con niños que no encajan en ningún sitio. No tienes por qué llamar, pero si lo haces, alguien te atenderá. El chico lo cogió, lo dobló una vez y se lo guardó en el bolsillo. No estás intentando mantenerme cerca, dijo. Daniel negó con la cabeza. Estoy intentando asegurarme de que la distancia no se convierta en una navaja. El chico asintió. Fuera, la calle era normal. Pasaban coches, alguien paseaba a un perro. Un autobús silbó al detenerse en la esquina. Nadie miró dos veces a un chico delgado con una mochila que salía a la mañana. Se detuvo en la acera y se dio la vuelta. «¿Sabes?», dijo, «no la llevé porque fuera importante». Daniel lo miró a los ojos. «Lo sé. La llevé porque no podía caminar. Eso también lo sé». El chico sonrió levemente, luego se dio la vuelta y empezó a caminar por la calle. No se apresuró. No miró atrás. Al otro lado de la ciudad, la chica observaba las nubes pasar por su ventana. Cuando su padre entró, ella le hizo una señal con cuidado. Él se alejó. Daniela sintió. Sí. No correr. No correr. Ella se relajó entre las almohadas, satisfecha. Afuera, en algún lugar cerca del río. La carretera se extendía como siempre, larga, indiferente, abierta. Pero ahora se sentía diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque un chico lo había hecho. Esta vez caminaba sin llevar a nadie, sin el miedo pisándole los talones, sin necesidad de desaparecer para sobrevivir. No sabía lo que vendría después. No fingía saberlo. Pero, por primera vez, el futuro no era algo que lo persiguiera por el camino.